Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al final del curso de FL Studio Mobile. A lo largo de este curso, hasta este punto, ustedes ya aprendieron todo lo que necesitan para poder crear su música con esta aplicación. Ya saben cuáles son las partes del programa, cómo utilizarlo, ya saben utilizar cada uno de los efectos, también de los sintetizadores, aprendieron un poquito de diseño de sonido para sacarle el máximo provecho a cada una de estas herramientas. Yo sé que muchos de ustedes al principio del curso les dije, tienen que ver estos videos como algo de requisito antes de continuar, y seguramente no lo hicieron. Pero créanme que si ustedes van y ven esos videos, por ejemplo el curso de diseño de sonido, sobre todo es de los más importantes, y también el de mezcla y masterización, van a poder obtener conocimientos que pueden aplicar en cualquier programa de producción musical. Y en el caso de FL Studio Mobile es todavía más importante porque las herramientas son sinceramente un poco más limitadas a comparación de la versión de escritorio, que sería FL Studio 20 hasta este momento. Y si tienen ustedes los conocimientos, van a poder exprimir aún más esas herramientas limitadas para que no se sienta tanto, para que no se note esa diferencia y a pesar de todo puedan seguir haciendo material, música de calidad profesional. Este curso ha sido uno de los últimos ya para poder fomentar, para poder dejar ahí las bases de la producción musical junto con todos los otros que ya están en el canal. En el futuro les voy a platicar un poquito de lo que se viene, y es que tengo pensado hacer un curso de DJ, ¿no? Porque normalmente existe un poco esta confusión de el DJ y el productor, si es lo mismo, si uno implica convertirse en otro. Y yo creo que sobre todo cuando estamos hablando de música electrónica, que es principalmente el enfoque del canal, se necesitan las herramientas de DJ, porque una cosa es producir, crear tu música desde cero y todo lo que implica, que es bastante, y otra es ya poderte parar en un escenario, poder saber cómo se controlan los reproductores, cómo empatar el tempo, cómo poder elegir la canción que viene, diferentes técnicas para mezclar una canción con otra, cómo hacer mashups, ese tipo de cosas. Y eso es lo que quiero cubrir en un futuro curso, que va a ser el de cómo ser DJ. Pero bueno, eso está más adelante, así que de todas formas no olviden suscribirse y activar la campana de notificaciones para que no se lo vayan a perder. Otro de los cursos que tengo en mente es el de marketing, porque ya sé crear música, ya va a venirse también el curso de DJ, pero cómo poder nosotros hacer el marketing, cómo poder hacernos escuchar, cómo poder llegar a un público más grande, que la gente nos empieza a seguir, a poder crecer la cantidad, ¿no?, de fans, de seguidores, y todo eso es algo que tengo pensado hacer en un curso de marketing. Ahora, ese curso, porque la producción tiene como que cierta línea, ¿no?, cierto plan que se puede seguir de forma más o menos lineal, pero en el caso del marketing suele ser un poco de todo, así que voy a esforzarme lo más que pueda para estructurar un curso, ¿no?, para ir como que de menos a más, de lo más simple a lo más complejo. Pero aún así estoy pensando que ese curso, más que un curso en sí, como estos que hemos visto, que son todos enumerados, que sean una colección de diferentes videos de marketing, ¿no?, hablando de diferentes estrategias, de diferentes mentalidades, ¿no?, que a veces hay que tener, de diferentes formas de trabajo, diferentes enfoques, y que no sea tanto un curso lineal, sino que ustedes puedan empezar a partir de cualquier video y que eso que vean les va a servir. Esa es la idea que tengo para el futuro curso de marketing. No sé ustedes qué opinan, o si les gustaría algo así como una lista de reproducción donde sean todos los videos concentrados hablando sobre diferentes temas de marketing, o si les gustaría que fuera algo más estructurado como los cursos que hemos visto hasta ahora, ¿no?, que fueran por episodios, que fueran numerados, que fueran de menos a más. Esos dos son los cursos que tengo planeados todavía para futuro, y después tal vez estaría haciendo un curso de FL Studio 21. Sería una versión corregida y aumentada de todo lo que ya hay en el canal, pero bueno, eso es todavía mucho más adelante. Aparte de esos dos, yo creo que va a ser hasta ahora suficiente de cursos, y voy a empezar a hacer ahora sí ya todos los de creando desde cero. Tengo pensado hacer Future Bass desde cero, tengo pensado hacer Dubstep desde cero, tengo pensado hacer también Minimal Tech o High Tech Minimal. Tengo también desde hace tiempo las ganas de rehacer el curso o la serie de Psytrance desde cero. En fin, se vienen muchas más de esas series, y como son videos largos que de repente llevan mucho más tiempo, es probable que vaya a bajar un poquito el ritmo de videos en el canal. Normalmente ahora vengo publicando lunes, martes, miércoles y viernes. Es probable que tal vez tenga que sacrificar uno de esos días para poder sacar todavía
más videos. No sé ustedes qué opinan de eso, ¿no? Si les gustaría ver más o menos el mismo ritmo de videos, aunque me tome mucho más tiempo hacer las series, o tomarme un descanso y ustedes de esa manera poder ver más series de esas de tracks desde cero más adelante. La verdad es que su retroalimentación es muy importante porque, por ejemplo, con el curso de FL Studio Mobile cayeron mucho las reproducciones, ¿no? Entonces igual tengo que pensar en qué es lo mejor para el canal, ¿no? Para que no solamente les ayude a ustedes, sino para que también pueda levantar más vistas y pueda seguir haciendo esto. En fin, hasta aquí vamos a dejar el curso. Espero que les haya gustado. Siempre va a haber nuevas actualizaciones más adelante de nuevas herramientas. Tal vez ahí ya las iré añadiendo poco a poco, pero bueno, eso será más adelante. Mientras tanto, ahora ya tienen todo lo que necesitan. Así que no olviden suscribirse, dejarme un like, un me gusta. También suscríbanse, activen la campana de notificaciones, déjenme en los comentarios porque todo eso me ayuda a que siga creciendo y que llegue a todavía más personas. Por último, si quieren que mezclo o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com, donde está toda la información de mis servicios, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo para su home studio y mucho más. Eso sería todo por este video, este curso, y nos vemos en la próxima.